mi esposo, el hombre perfecto, me echó de casa y se divorció de mí por un solo beso en una despedida de soltera. Ahora él tiene la vida que soñamos y yo lo he perdido todo. A veces un segundo de estupidez es suficiente para demoler 8 años de perfección. Conocí a Mateo en una librería bajo la lluvia y durante casi una década fue mi roca. Era el tipo de hombre que ya no existe, fiel, íntegro, arquitecto de su hogar y de mi paz. Pero en la despedida de soltera de mi mejor amiga, crucé la línea que él nunca perdonaría. Un beso borracha, un video filtrado y 3 días de mentiras fueron mi sentencia de muerte. Mateo no gritó, no lloró, simplemente cambió la cerradura y me borró de su existencia. Pensé que con el tiempo su rigidez cedería, pero los hombres de honor no negocian. Hoy, 10 años después, lo veo en revistas siendo el padre y esposo que debió ser conmigo. Él construyó un imperio sobre mi error y yo me quedé atrapada en el eco de su portazo. Esta es la historia de cómo destruí mi propio paraíso por un pequeño error que no lo fue. Si tienes a un buen hombre a tu lado, escucha bien, la confianza no se repara, se cuida. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Conocí a Mateo en una tarde de lluvia torrencial hace 8 años, en una de esas librerías de viejo que huelen a papel húmedo y a café recién tostado. Yo estaba intentando alcanzar un libro de poesía en el estante más alto y él, con esa caballerosidad natural que hoy me parte el alma recordar, se acercó para ayudarme. Tenía una sonrisa tranquila y unos ojos que transmitían una honestidad que yo nunca había encontrado en nadie más. Desde ese primer café que tomamos mientras escampaba, supe que Mateo era diferente. No era el tipo de hombre que jugaba juegos mentales o que buscaba impresionar con lujos vacíos. Era un arquitecto apasionado, un hombre de valores sólidos que creía fervientemente en la lealtad y en la construcción de un hogar real. Nuestra relación floreció con una rapidez asombrosa, pero no fue una pasión caótica, sino un crecimiento constante y seguro. Él me apoyaba en mis proyectos de diseño, me escuchaba durante horas y siempre sabía cuando necesitaba un abrazo sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Durante los 6 años que estuvimos juntos antes de casarnos, nunca tuvimos una pelea a gritos. Mateo tenía una regla de oro: nunca irse a dormir enojados. Siempre buscaba el diálogo, la comprensión y el perdón. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo, pero quizás esa misma seguridad fue la que me volvió descuidada. Mateo me amaba con una devoción que yo daba por sentada. Él era mi roca, mi refugio, el hombre que me preparaba el desayuno cada mañana y que dejaba notas de amor en el espejo del baño. Cuando nos casamos, hace apenas 2 años, juramos frente a todos nuestros seres queridos que nuestra unión sería inquebrantable. Recuerdo que mi madre me dijo esa noche que hombres como Mateo nacían una vez cada siglo y que debía cuidarlo como al tesoro más grande. En aquel entonces, yo asentí con la seguridad de quien cree que el amor es un recurso inagotable. Nuestra vida de casados fue un sueño. Compramos una casa antigua y la remodelamos juntos. Él ponía su talento técnico y yo mi visión estética. Cada rincón de ese hogar gritaba su nombre. Mateo era el tipo de esposo que se recordaba de cada aniversario, de cada flor favorita y de cada detalle que me hiciera feliz. Nunca hubo una duda sobre su fidelidad o su integridad. Él era, en toda la extensión de la palabra, un buen hombre. Un hombre con una brújula moral tan ajustada que no toleraba la mentira, ni siquiera las más pequeñas. Yo siempre supe que su mayor virtud era también su límite más estricto. La confianza era para él un cristal que, una vez roto, no podía volver a pegarse. A veces me pregunto si fue el exceso de felicidad lo que me hizo sentir que podía jugar con fuego sin quemarme. Me sentía tan segura de su amor, tan convencida de que él nunca me dejaría, que empecé a tomar libertades que no me correspondían. Todo comenzó a torcerse con los preparativos de la despedida de soltera de mi mejor amiga, Clara. Clara siempre fue la impulsiva, la que buscaba emociones fuertes, y yo, en mi afán de ser la mejor amiga divertida, me dejé arrastrar por su entusiasmo desenfrenado. Mateo no estaba muy convencido con el plan del viaje de fin de semana, pero confió en mí. Me besó en la frente antes de que me fuera y me dijo que me divirtiera, pero que siempre recordara quién era yo y lo que teníamos. Sus palabras, que hoy resuenan como una advertencia profética, en ese momento solo me parecieron un comentario protector más.
No sabía que estaba a punto de tirar a la basura 8 años de construcción perfecta por un momento de estupidez inducida por el alcohol y la presión de grupo. Me fui de casa con una sonrisa, dejando atrás al hombre que me lo había dado todo, sin imaginar que al regresar, la cerradura de mi vida estaría cambiada para siempre. La soberbia de creerse intocable es el primer paso hacia el abismo, y yo ya estaba cayendo sin darme cuenta. Mateo se quedó en casa, probablemente planeando una sorpresa para mi regreso, mientras yo me preparaba para cometer el error que me dejaría en la calle y con el corazón destrozado. Hoy miro las fotos de aquel primer día en la librería y me cuesta reconocer a la mujer que tenía todo el futuro en sus manos y decidió prenderle fuego por un instante de distracción. Esta es la historia de cómo perdí al único hombre que me amó de verdad, y de cómo el silencio de nuestra casa vacía se convirtió en mi condena perpetua. El viaje de despedida de soltera a esa zona turística de la playa comenzó como cualquier otro. Risas, música alta en el coche y la sensación de libertad que solo un grupo de amigas emocionadas puede generar. Clara, la futura novia, estaba decidida a que este fuera el fin de semana más salvaje de su vida, y las demás, incluyéndome a mí, nos dejamos llevar por esa corriente de euforia superficial. El primer día fue inofensivo, cócteles junto a la piscina, cenas lujosas y bromas sobre la vida de casada. Mateo me escribía mensajes tiernos, deseándome que la pasara bien y recordándome que me extrañaba. Yo le respondía con te amo mecánicos, mientras mi atención se centraba más en la siguiente ronda de margaritas que en el hombre que me esperaba en casa. La segunda noche fue la que cambió todo. Fuimos a un club nocturno exclusivo donde el alcohol fluía sin restricciones. Yo siempre he sido una persona que conoce sus límites, pero esa noche, bajo la insistencia de Clara y el ambiente de desenfreno, los crucé todos. Recuerdo el estruendo de la música, las luces de neón y esa sensación de invencibilidad que te da la embriaguez. En un rincón del club, un grupo de hombres empezó a interactuar con nosotras. Entre ellos estaba alguien que no recuerdo claramente, solo su insistencia y la forma en que el grupo me empujaba hacia él para que me soltara. Fue un pequeño error, o eso me dije a mí misma al principio. Un coqueteo que escaló, un baile demasiado cercano, y un beso que nunca debió ocurrir. No fue una aventura planificada, no fue falta de amor por Mateo, fue simplemente una falta total de respeto hacia nuestro compromiso en un momento de debilidad absoluta. En mi mente nublada por el alcohol, pensé que lo que pasa en la despedida, se queda en la despedida. Creí erróneamente que un desliz de unos minutos no podía destruir años de lealtad. Lo que no recordé en ese instante de traición fue la cara de Mateo, su integridad y el hecho de que él nunca me haría algo así. Cuando regresé al hotel, la culpa empezó a carcomerme, pero la enterré bajo la excusa de que estaba borracha y que no significaba nada. El domingo, el viaje de regreso fue silencioso para mí. Mientras las otras chicas recordaban anécdotas con risas, yo sentía un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Al llegar a casa, Mateo me recibió con flores y una cena preparada. Ver su rostro radiante, su confianza absoluta en mí, me hizo sentir como la persona más despreciable del planeta. Intenté actuar normal, pero él, que me conocía mejor que nadie, notó que algo andaba mal. «Estás muy callada, amor, ¿pasó algo?», me preguntó con esa ternura que siempre me desarmaba. Le mentí. Le dije que solo estaba cansada del viaje. Fue la primera vez que le mentí a la cara, y fue el principio del fin. Durante los días siguientes, el remordimiento se volvió una sombra constante. Pero lo peor estaba por venir. No contaba con que en la era de las redes sociales y la comunicación instantánea, los secretos no existen. Una de las chicas del grupo, alguien que siempre había sentido envidia de mi relación con Mateo, había grabado un video del momento en el club. No era un video largo, pero era lo suficientemente claro para mostrarme en una situación comprometedora con aquel extraño. El video circuló primero en un grupo de chat pequeño, pero terminó filtrándose. Yo no lo sabía. Seguí viviendo una mentira durante 3 días más, durmiendo al lado del hombre más íntegro que he conocido, mientras la evidencia de mi traición viajaba por el aire digital hacia su teléfono. Mateo siempre fue un hombre de paz, pero también de una claridad moral implacable. Él valoraba la verdad por encima de la vida misma. El miércoles por la tarde, cuando llegué del trabajo, encontré a Mateo sentado en la sala de estar. No había flores, no había cena, solo el silencio más pesado que he sentido jamás. Tenía su teléfono sobre la mesa y sus ojos, esos ojos que siempre me miraron con adoración, estaban inyectados en sangre y vacíos de cualquier rastro de amor. En ese momento,
Supe que el pequeño error de una noche de copa se había convertido en el mazo que demolería mi mundo. No hubo gritos, no hubo escenas melodramáticas, solo la decepción de un hombre que había entregado su alma a alguien que no supo cuidarla. El peso de mi traición cayó sobre mí con la fuerza de una montaña, y entendí, demasiado tarde, que hay errores que no se pueden reparar con una disculpa. Mateo no solo estaba dolido, estaba transformado. La mujer que él amaba había muerto en ese video, y la que estaba frente a él era una desconocida que le había robado 6 años de su vida bajo falsas pretensiones de lealtad. El silencio en la sala era tan denso que podía oír los latidos erráticos de mi propio corazón. Mateo no se movía, parecía una estatua de dolor tallada en el sofá que habíamos elegido juntos. Finalmente, con una voz que sonaba como cristales rotos, me pidió que me sentara. Intenté acercarme, intenté tocar su mano, pero él se alejó como si mi piel fuera veneno. No me toques, susurró, y esa distancia física dolió más que cualquier insulto. Me mostró el video. Verlo en sus manos, ver mi propia estupidez proyectada en la pantalla que él usaba para ver fotos de nuestros viajes, fue una humillación insoportable. Empecé a llorar, a balbucear excusas sobre el alcohol, sobre que no significaba nada, sobre que era un error de un segundo. Mateo me escuchó sin interrumpir, con una expresión de asco que me hizo querer desaparecer. Cuando finalmente me callé, él habló con una calma aterradora. Lo que más me duele no es el beso, aunque eso es suficiente para terminar con todo, dijo, mirándome fijamente. Lo que me mata es que volviste, me besaste, entraste en nuestra cama y me mentiste a la cara durante 3 días. Me dejaste amarte mientras guardabas esa basura en tu mente. Sus palabras eran verdades indiscutibles. No podía defenderme porque no había defensa para la deslealtad deliberada. Él continuó, explicando que para él, el matrimonio no era un contrato negociable, sino una entrega total. Me recordó todas las veces que él había rechazado insinuaciones, todas las veces que había puesto nuestro respeto por encima de cualquier tentación, no porque fuera un santo, sino porque me amaba. Yo te di mi vida entera, mi confianza ciega. Y tú la cambiaste por la aprobación de tus amigas y un extraño en una discoteca, sentenció. En ese momento, me di cuenta de la magnitud de lo que había perdido. No era solo un esposo, era mi hogar, mi seguridad, mi mejor amigo. Mateo se levantó y sacó una maleta que ya estaba lista en el pasillo. Por un momento pensé que él se iba, pero sus palabras me golpearon como un látigo. He alquilado un lugar para ti. Tienes 2 horas para empacar lo esencial. El resto de tus cosas serán enviadas a casa de tu madre mañana. Mi corazón se detuvo. ¿Me estás echando?, pregunté con incredulidad. Él asintió sin dudar. Esta casa se construyó sobre la base de la verdad. Tú la destruiste. No puedo dormir bajo el mismo techo que alguien que me engañó con tanta frialdad. Le supliqué, me puse de rodillas, le juré que iríamos a terapia, que haría cualquier cosa para recuperar su confianza. Pero Mateo era un hombre de principios, no de impulsos. Me miró con una lástima que me desgarró el alma y me dijo que la confianza no era algo que se pudiera reparar con terapia cuando la base misma de la persona se había revelado como falsa. Esa noche, bajo la lluvia que parecía burlarse de nuestro primer encuentro, salí de la casa que había ayudado a decorar, con una maleta pequeña y el alma hecha jirones. Mateo cerró la puerta y escuché el sonido del cerrojo. Ese sonido fue el final de mi vida como la conocía. Me encontré en el auto, llorando hasta quedar exhausta, dándome cuenta de que por una noche de diversión estúpida, había perdido al hombre más valioso que jamás conocería. Llamé a Clara, llamé a mis amigas, buscando consuelo, pero sus palabras sonaban vacías y superficiales. Ellas decían que él estaba exagerando, que era solo un beso, que pronto se le pasaría. Pero yo conocía a Mateo. Sabía que para un hombre de su integridad, no existían los errores pequeños cuando se trataba de la fidelidad. Me quedé en un hotel barato esa noche, mirando el techo y recordando cada detalle de nuestra boda, cada promesa que yo misma había roto. El dolor de su ausencia empezó a filtrarse en mis huesos, una frialdad que presentía que nunca me abandonaría. Había pasado de tenerlo todo a ser una extraña para el hombre que mejor me conocía. La realidad de mi pérdida empezó a sentarse con una crueldad infinita. Mateo no iba a volver, y yo era la única culpable de mi propio exilio. La mujer que entró en esa despedida de soltera pensando que era invencible, ahora era solo una sombra de arrepentimiento vagando por una habitación de hotel vacía, mientras el hombre perfecto comenzaba a borrarme de su existencia.
Los días siguientes a mi expulsión de la casa fueron un descenso lento hacia una realidad que me negaba a aceptar. Me instalé en la habitación de mi infancia en casa de mis padres, rodeada de recuerdos de una época en la que la vida era sencilla y yo aún no había cometido el error que lo arruinaría todo. Mis padres estaban devastados. Mi padre, que siempre había admirado a Mateo como a un hijo, apenas podía mirarme a los ojos sin mostrar una decepción profunda. Mi madre intentaba consolarme, pero sus palabras siempre terminaban en un suspiro de resignación. Todos sabían que yo había tenido al hombre perfecto y que lo había dejado ir por una estupidez. Intenté llamar a Mateo cientos de veces, le envié correos electrónicos larguísimos explicando mis sentimientos, pidiéndole perdón desde lo más profundo de mi ser. Pero él fue fiel a su palabra. Bloqueó mi número, filtró mis correos y solo se comunicaba a través de su abogado. Recibir esa primera notificación de divorcio fue como recibir un golpe físico en el estómago. Ver nuestros nombres impresos en un documento legal que buscaba disolver nuestra unión me hizo colapsar. El proceso fue rápido y doloroso. Mateo no quería nada de lo que compartíamos. Me devolvió mis ahorros, mis muebles personales y todo lo que yo había aportado económicamente. Lo único que no me devolvió fue su presencia. Él se quedó en la casa, pero me enteré por vecinos que apenas salía. La tristeza que yo sentía era enorme, pero imaginar la suya, la de un hombre traicionado en su propia fe, era insoportable. Mi mejor amiga, Clara, la culpable indirecta de todo esto, intentó visitarme para animarme. Me dijo que pronto encontraría a alguien mejor, alguien que no fuera tan rígido. En ese momento, sentí una rabia hirviente. «Alguien mejor», le grité. «No hay nadie mejor que Mateo». Él era todo lo que una mujer podría desear y yo lo tiré a la basura por seguirles el juego. Fue la última vez que hablé con ella. Me di cuenta de que las personas de las que me rodeé en ese viaje no tenían ni idea de lo que significaba un compromiso real. Empecé a ir a terapia, no para recuperar a Mateo, sino para entender por qué había sido tan autodestructiva. Mi terapeuta me ayudó a ver que mi necesidad de validación externa y mi falta de límites habían sido una bomba de tiempo. Pero entenderlo no quitaba el dolor de la ausencia. Cada noche cerraba los ojos y podía oler su perfume, podía sentir su mano en mi cintura. Despertar y darme cuenta de que estaba sola en mi antigua habitación era una tortura diaria. El remordimiento se convirtió en mi único compañero. Empecé a frecuentar los lugares donde solíamos ir, con la esperanza masoquista de encontrarlo. Un día lo vi de lejos en el parque donde solíamos pasear los domingos. Estaba más delgado, con la mirada perdida en un libro, pero seguía teniendo esa aura de nobleza que siempre lo caracterizó. No me acerqué. Sabía que mi presencia solo le causaría más dolor. Verlo solo, por mi culpa, me rompió el corazón de una manera nueva. Entendí que mi error pequeño no fue un desliz momentáneo, sino una traición a la esencia misma de lo que éramos. El divorcio se finalizó en 3 meses. No hubo peleas por bienes, no hubo discusiones legales. Fue una separación limpia y quirúrgica que me dejó vacía. Al salir del juzgado el día que firmamos los papeles definitivos, él se detuvo un momento frente a mí. No había odio en sus ojos, solo una tristeza infinita que me perseguiría por siempre. «Espero que encuentres lo que buscabas esa noche», me dijo suavemente antes de alejarse. Esas palabras fueron las últimas que escuché de su boca, y fueron más dolorosas que cualquier insulto. Él creía que yo lo había traicionado porque algo me faltaba, cuando en realidad yo lo tenía todo. Me quedé parada en la acera, viendo cómo se marchaba el único hombre que me había amado sin condiciones, dándome cuenta de que había destruido el regalo más grande de la vida por un espejismo de diversión. El peso de la soledad empezó a hundirme, y la imagen de Mateo alejándose se grabó en mi mente como el epitafio de mi felicidad. Había perdido no solo a mi esposo, sino mi propia identidad como su compañera, y ahora no era más que una mujer arrepentida navegando en un mar de recuerdos que yo misma había decidido ensuciar. La vida después del divorcio se convirtió en una rutina monótona teñida de un gris permanente. Intenté sumergirme en el trabajo, buscando en las horas extra un refugio contra el silencio de mi nueva realidad. Me mudé a un pequeño apartamento en la otra punta de la ciudad, lejos de cualquier lugar que pudiera evocar recuerdos directos de Mateo. Pero era inútil. Cada vez que veía a una pareja joven caminando de la mano, o escuchaba una canción que solíamos bailar en la cocina, el dolor regresaba con una intensidad renovada. El arrepentimiento es un veneno lento que se filtra en cada pensamiento. Me di cuenta de que la libertad que mis amigas tanto pregonaban no era más que una soledad disfrazada.
Empecé a salir con otras personas, tratando de llenar el vacío que Mateo había dejado, pero era como intentar llenar el océano con un vaso de agua. Nadie tenía su integridad, nadie me miraba con esa mezcla de respeto y ternura, nadie conocía mis miedos más profundos. Los hombres que conocía buscaban algo pasajero, algo superficial, y yo solo podía compararlos con el hombre perfecto que había perdido. Cada cita terminaba conmigo llorando en el baño, dándome cuenta de que había cambiado un diamante por piedras de colores. Me enteré, a través de conocidos comunes, que Mateo había decidido vender nuestra casa. Esa noticia me destrozó. Esa casa era nuestro proyecto, nuestro nido, el lugar donde planeábamos ver crecer a nuestros hijos. Saber que extraños vivirían entre las paredes que él mismo había diseñado para nosotros fue un golpe final a cualquier esperanza residual que tuviera de volver. Me sentí como si lo estuviera perdiendo por segunda vez. Una tarde, incapaz de contenerme, pasé por delante de la casa antes de que los nuevos dueños se mudaran. El cartel de vendido brillaba bajo el sol de la tarde. Me bajé del auto y toqué la puerta, sabiendo que él estaba dentro terminando de empacar. Me abrió él mismo, y el impacto de verlo en ese contexto fue devastador. Estaba rodeado de cajas, con el cabello alborotado y rastros de cansancio en el rostro. Por un segundo, el tiempo se detuvo y vi al hombre del que me había enamorado. Solo quería decirte adiós a la casa, susurré, sintiendo que las lágrimas empezaban a brotar. Él me dejó entrar, pero mantuvo una distancia prudente. Caminar por esas habitaciones vacías fue como caminar por las ruinas de mi propia alma. Le pedí perdón una vez más, con una desesperación que me quemaba la garganta. Mateo me miró con una calma que me dio miedo. Ya te perdoné, de verdad, dijo, y por un momento mi corazón saltó de esperanza. Pero luego continuó, pero perdonar no significa que quiera volver a estar contigo. El perdón es para liberarme yo del odio, no para reconstruir lo que rompiste. Lo que teníamos ya no existe, y nunca volverá a existir. Sus palabras fueron una sentencia final. Me di cuenta de que su perdón era la forma suprema de alejamiento. Él ya no estaba enojado, simplemente ya no le importaba mi presencia. Salí de la casa sintiéndome más sola que nunca. El hombre perfecto no solo me había dejado, sino que había aprendido a vivir sin mí. La realización de que yo era la arquitecta de mi propia desgracia me hundió en una depresión profunda. Empecé a descuidar mi salud, a alejarme de mi familia y a encerrarme en mi pequeño apartamento, alimentando mi dolor con fotos antiguas y mensajes guardados. La protagonista de mi vida, que una vez fue una mujer vibrante y amada, ahora era solo una sombra que se lamentaba por un pequeño error que resultó ser el fin de su mundo. El castigo no era solo haberlo perdido, sino tener que vivir con la memoria de lo que podría haber sido. A veces soñaba que esa noche en la despedida nunca había ocurrido, que me despertaba al lado de Mateo y que todo era solo una pesadilla. Pero despertar y encontrarme con la luz fría de mi habitación solitaria era el recordatorio diario de mi traición. Había tenido la felicidad en mis manos y la había soltado por un momento de estupidez, y ahora el resto de mi vida parecía un largo camino hacia la nada. Mateo estaba avanzando, reconstruyendo su vida lejos de mis mentiras, mientras yo me quedaba atrapada en el tiempo, reviviendo una y otra vez el momento en que decidí arruinarlo todo. El buen hombre que perdí ya no era mío, y nunca volvería a serlo, y esa verdad era el peso más grande que jamás cargaría. Pasó un año desde que el divorcio se hizo oficial y el mundo de Mateo parecía haber encontrado una nueva estabilidad, mientras el mío seguía desmoronándose en cámara lenta. La soledad se había vuelto mi estado natural, una piel que no podía quitarme. Me enteré por una red social profesional que Mateo había ganado un premio importante de arquitectura y que se iba a mudar a otro país por una oferta laboral irresistible. La noticia me golpeó con la fuerza de un huracán. Él se iba, se alejaba físicamente de mi alcance, cerrando cualquier posibilidad de un encuentro fortuito en la ciudad. Sentí una urgencia desesperada de verlo una última vez, de decirle todo lo que sentía, aunque supiera que no cambiaría nada. Fui a la recepción que organizaron en su honor en el Colegio de Arquitectos, ocultándome entre la multitud. Lo vi desde lejos, impecable en su traje oscuro, riendo con colegas y amigos. Se veía feliz, o al menos, en paz. Y entonces la vi a ella. Una mujer joven, con una elegancia sencilla, que lo miraba con la misma adoración con la que yo solía mirarlo. Él la tomó de la mano y le susurró algo al oído que la hizo sonreír. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. No era solo celos,
Era la comprensión absoluta de que yo había sido reemplazada, de que el lugar sagrado que yo ocupaba en su vida ahora le pertenecía a otra persona que, seguramente, no cometería los errores que yo cometí. Me alejé de la fiesta antes de que alguien me reconociera, sintiendo que me ahogaba. Caminé por las calles nocturnas, dándome cuenta de que Mateo había encontrado a alguien que valoraba su integridad tanto como él. La otra mujer no era una enemiga, era el reflejo de lo que yo debería haber sido. Regresé a mi apartamento vacío y caí al suelo, llorando por el hombre perfecto que había dejado ir. El castigo de mi error no solo era la pérdida de su amor, sino tener que presenciar su felicidad con otra persona. Entendí que la vida sigue, que nadie es indispensable y que el amor más puro puede morir si no se le cuida con respeto. Mi vida se sentía como un desperdicio. Empecé a cuestionar cada decisión que había tomado, no solo esa noche en la despedida de soltera, sino todas las pequeñas acciones que me llevaron a creer que podía jugar con la confianza de alguien. El arrepentimiento es una herida que nunca cierra, solo se aprende a vivir con el dolor. Intenté concentrarme en mi propia carrera, pero el éxito laboral se sentía hueco sin nadie con quien compartirlo. Mateo era el que celebraba mis logros, el que me animaba en mis fracasos. Ahora solo había silencio. Mis padres intentaron presentarme a hijos de sus amigos, hombres de buen pasar, pero yo solo veía sus defectos. Ninguno tenía la profundidad de Mateo, ninguno tenía esa brújula moral que lo hacía tan especial. Me di cuenta de que hombres como él no se encuentran a la vuelta de la esquina. Son raros, son valiosos y yo había tenido uno para mí y lo había desperdiciado. La tristeza se volvió una presencia física, un peso en mi pecho que me dificultaba respirar. Empecé a escribirle cartas que nunca enviaría, una forma de terapia personal para desahogar mi culpa. Perdón por no saber lo que tenía, decía una de ellas. Perdón por creer que un momento de diversión valía más que nuestra vida juntos. Leer mis propias palabras me hacía llorar de nuevo, dándome cuenta de la inmensa estupidez que cometí. El viaje de Mateo se concretó y pronto no hubo más noticias de él en mis círculos cercanos. Él había borrado su rastro de mi vida de manera definitiva. Me quedé en una ciudad llena de fantasmas de nuestro amor, navegando en una existencia que se sentía como un castigo perpetuo. La protagonista de esta historia, que alguna vez fue la envidia de sus amigas por tener al esposo perfecto, ahora era solo una mujer solitaria que se refugiaba en los recuerdos de un pasado que ella misma decidió destruir. Había aprendido la lección más dura de la vida, que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse jamás, y que el precio de un pequeño error puede ser la felicidad de toda una vida. El buen hombre que perdí ya no era ni siquiera un recuerdo doloroso para él. Yo era solo una sombra en su historia, mientras que él seguía siendo el sol alrededor del cual giraba todo mi universo devastado. 2 años después de la partida de Mateo, mi vida se había estancado en un limbo de arrepentimiento y melancolía. Me había vuelto una experta en ocultar mi tristeza tras una máscara de profesionalismo frío. Había ascendido en mi trabajo, pero el éxito se sentía como ceniza en mi boca. La soledad ya no era un dolor agudo, sino una molestia sorda y constante, como una cicatriz que duele cuando cambia el clima. Recibí una invitación para la boda de Clara, la amiga cuya despedida de soltera fue el escenario de mi ruina. Ella, irónicamente, se casaba con el mismo hombre después de posponer la boda varias veces por sus propias dudas. No quería ir, pero sentía que debía enfrentar ese pasado para intentar cerrarlo de una vez. La fiesta fue en el mismo hotel donde todo comenzó, lo cual me pareció una broma cruel del destino. Mientras veía a Clara caminar hacia el altar, rodeada de las mismas amigas que me alentaron a soltarme aquella noche, sentí una náusea profunda. Ellas estaban allí, celebrando, como si nada hubiera pasado, mientras mi vida estaba en ruinas por seguir sus consejos vacíos. Me quedé en un rincón de la recepción, evitando las miradas de lástima de quienes conocían mi historia. Y entonces, de la manera más inesperada, alguien mencionó su nombre. Un amigo en común estaba hablando por teléfono y escuché que decía, sí, Mateo se casó hace un mes en Londres. Dicen que está muy feliz. El mundo se detuvo de nuevo. Mateo se había casado. La noticia fue como un rayo que partió lo poco que quedaba de mi esperanza. Aunque sabía que lo nuestro estaba muerto, una parte infantil de mí aún soñaba con un milagro, con una llamada, con un perdón que nos devolviera al principio. Pero ahora, con él casado con otra mujer, la puerta se había cerrado con doble cerrojo. Salí de la fiesta casi corriendo, buscando el aire fresco de la noche. Me senté en la playa, frente al mar oscuro, y lloré como no lo había hecho en mucho tiempo.
Lloré por la mujer que fui, por el hombre que perdí y por la vida que nunca tendría. Entendí que el tiempo no lo cura todo, a veces solo te enseña a vivir con el vacío. Mateo ya no era mío en ningún sentido, ni siquiera en el de la posibilidad. Él había entregado sus promesas, su integridad y su hogar a alguien que seguramente sabía cuidarlo mejor que yo. El castigo por mi pequeño error era ahora absoluto y permanente. Regresé a la ciudad con una resolución amarga. Iba a dejar de buscarlo, de preguntar por él, de alimentar el fantasma de su ausencia. Pero el corazón no sigue las órdenes de la razón. Cada vez que pasaba por una librería, buscaba su figura entre los estantes. Cada vez que llovía, recordaba nuestro primer encuentro. La tristeza se había convertido en mi identidad. Mis padres, ya ancianos, me miraban con una preocupación silenciosa que me dolía más que cualquier reclamo. Ellos querían verme feliz, pero sabían que yo me había sentenciado a mí misma. Me di cuenta de que el verdadero final triste no es la muerte, sino tener que vivir sabiendo que tuviste la perfección y la destruiste por nada. Mateo era un buen hombre, un hombre de los que ya no existen, y yo lo había tratado como si fuera reemplazable. La lección era clara, la fidelidad y la confianza no son adornos del amor, son su estructura misma. Sin ellas, todo se derrumba, y no hay arquitecto, ni siquiera uno tan talentoso como Mateo, que pueda reconstruirlo sobre la mentira. Mi apartamento se sentía cada vez más pequeño, un mausoleo de mis propios errores. Empecé a donar las cosas que me recordaban a él, intentando limpiar el espacio físico, pero el espacio mental estaba saturado. La imagen de Mateo sonriendo a su nueva esposa en una ciudad lejana era una tortura constante. Yo era la villana de mi propia historia, la mujer que tuvo el amor más puro y lo cambió por un instante de vanidad. El silencio de mi casa era el eco de mi propia traición, y sabía que ese silencio me acompañaría por el resto de mis días. Había perdido al hombre perfecto por un error que mis amigas llamaban pequeño, pero que para un hombre de honor como Mateo, era la transgresión suprema. Mi vida seguía, pero el alma se había quedado estancada en aquella noche de despedida, gritándole a mi yo del pasado que no lo hiciera, que no besara a ese extraño, que valorara al hombre que le esperaba en casa con el corazón abierto. Pero el pasado es inmutable, y el presente era solo una larga espera hacia una vejez solitaria llena de qué hubiera pasado si. El buen hombre se había ido, y con él, se había llevado la luz de mi existencia. 3 años más tarde, la vida me encontró en un estado de resignación absoluta. Había cumplido 35 años y la idea de formar una familia o encontrar un amor similar al de Mateo se había desvanecido casi por completo. Vivía sola, trabajaba mucho y mis fines de semana se repartían entre visitas a mis padres y maratones de libros que buscaban llenar el vacío de mi mente. Un día, mientras caminaba por el centro, vi a la madre de Mateo. Hacía años que no la veía, y mi primer impulso fue esconderme, pero ella me vio primero. Se acercó con una sonrisa triste y me saludó con una amabilidad que no esperaba. Hablamos de cosas triviales por unos minutos, hasta que ella, con esa franqueza que siempre tuvo, mencionó a su hijo. Mateo está en la ciudad por unos días, dijo suavemente. Vino a visitar a su padre que está un poco enfermo. Su esposa no pudo venir porque está embarazada de 7 meses. El impacto de esa frase fue como un puñetazo en el estómago. Un hijo. Mateo iba a tener un hijo. Ese era el sueño que compartíamos, la culminación de nuestro amor que yo misma había abortado con mi traición. Me despedí de ella como pude, sintiendo que las piernas me temblaban. Me refugié en una cafetería cercana, tratando de procesar la noticia. El hombre perfecto ahora iba a ser el padre perfecto, pero no para mis hijos. La realización de que yo había perdido no solo al esposo, sino a la familia que tanto deseábamos, fue la estocada final. Me imaginé a Mateo cuidando a su esposa embarazada, preparando la habitación del bebé con la misma dedicación con la que remodeló nuestra casa. Él sería un padre increíble, presente, tierno y firme. Y yo nunca sería parte de esa historia. El arrepentimiento alcanzó un nivel insoportable. Me di cuenta de que mi vida era un páramo comparada con la abundancia emocional que él había logrado construir sobre las ruinas que yo dejé. Sentí una envidia dolorosa, no hacia la otra mujer, sino hacia la versión de mí que podría haber estado en su lugar si tan solo hubiera sido fiel. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento, sintiéndome como una prisionera de mis propios recuerdos. ¿Cómo pudo un solo beso, una sola noche de descuido, tener consecuencias tan devastadoras y duraderas? La respuesta era sencilla:
porque Mateo no era un hombre común. Él era alguien que ponía su alma en todo lo que hacía, y cuando yo lastimé esa alma, cerré la puerta para siempre. La idea de que él tuviera un hijo me hizo sentir vieja y acabada. Sentí que mi tiempo se había agotado, que mi oportunidad de ser feliz se había esfumado en aquella discoteca hace años. Me miré al espejo y vi las primeras líneas de expresión en mi rostro, marcas de una tristeza que no se iba. La protagonista de esta historia ya no buscaba redención, solo buscaba una forma de dejar de sentir. El buen hombre que perdí estaba a punto de empezar el capítulo más hermoso de su vida, y yo era solo un pie de página olvidado y manchado. La crueldad del destino es que a veces nos permite ver lo que perdimos para que entendamos el valor de lo que no supimos cuidar. Mateo iba a tener todo lo que una vez fue nuestro, pero con alguien que lo merecía. Mi soledad se sintió más pesada que nunca, un manto de plomo que me hundía en la cama. Empecé a pensar en lo que Mateo le diría a su hijo sobre la lealtad, sobre el amor verdadero, y supe que él nunca mencionaría mi nombre. Yo era la lección de lo que no se debe hacer, el ejemplo de cómo la deslealtad destruye la belleza. El dolor de esa noche fue el más profundo de todos, una herida abierta que me recordaba que algunas deudas se pagan con el resto de la vida. Mateo era el arquitecto de su propia felicidad, y yo era la demoledora de la mía. No había final feliz para mí, solo la aceptación amarga de que el hombre perfecto se había ido para siempre, llevándose consigo los hijos que nunca tuve y el amor que nunca volví a encontrar. El silencio de mi habitación se llenó con el eco de mi propio llanto, un sonido débil que se perdía en la noche, mientras en algún lugar de la ciudad, el hombre que amé dormía soñando con un futuro donde yo ya no existía. Hoy han pasado 10 años desde aquella fatídica despedida de soltera. Tengo 40 años y vivo en un pequeño pueblo costero, buscando en la brisa del mar la paz que nunca encontré en la ciudad. Mi vida es tranquila, solitaria y dedicada a la pintura, un pasatiempo que se convirtió en mi sustento. Mis padres ya no están, y mis amigas de la juventud son solo sombras borrosas en mis recuerdos. Me he convertido en una mujer de pocas palabras, alguien que observa el mundo desde la distancia de quien ya lo ha perdido todo. Hace unos días, por una casualidad del destino, vi una foto en una revista de arquitectura internacional. Era un reportaje sobre Mateo. El tiempo lo había tratado bien, las canas en sus sienes le daban un aire de sabiduría y serenidad. En la foto principal, estaba él frente a una casa espectacular, rodeado de su esposa y dos niños pequeños que tenían su misma mirada clara. Se veían radiantes, una familia perfecta bajo el sol de la Toscana. Cerré la revista lentamente, sintiendo una punzada de dolor que ya era como una vieja amiga. Mateo había logrado todo lo que una vez soñamos. Su vida era una obra maestra de integridad y amor. Y yo, desde mi soledad costera, solo podía observar su éxito como quien mira una estrella lejana. No hay rencor en mí, solo una tristeza infinita y un respeto absoluto por el hombre que fue capaz de mantenerse fiel a sus principios. El pequeño error de mi juventud fue la piedra que causó un derrumbe que duró décadas. Me di cuenta de que algunas personas pasan por nuestra vida para enseñarnos el valor de lo sagrado, y Mateo fue mi maestro más duro. Había perdido al mejor hombre que una mujer podría tener, y el castigo no fue un infierno de gritos, sino un desierto de ausencia. Mi casa está llena de cuadros que intentan capturar la luz, pero en el fondo, todos mis lienzos hablan de la misma sombra. La soledad se ha vuelto mi compañera constante, una elección que hice al darme cuenta de que nunca encontraría a nadie que pudiera compararse con él. A veces me pregunto si él alguna vez piensa en mí, pero la respuesta lógica es que no, un hombre como Mateo no vive en el pasado, él construye el presente. Yo soy solo un error de juventud que él supo corregir a tiempo. La moraleja de mi vida es amarga, la confianza no es un juego, y la lealtad es la única moneda que compra la felicidad duradera. El buen hombre que perdí está viviendo la vida que yo le robé por un momento de estupidez, y saber eso es mi única forma de justicia. Me quedo aquí, frente al mar, pintando olas que nunca regresan, dándome cuenta de que el amor perfecto existió en mi vida y que yo fui quien lo dejó ir. No habrá segundas oportunidades para mí, no habrá un giro del destino que nos reúna. Solo hay el silencio, el arrepentimiento y la memoria de unos ojos que una vez me amaron con todo su ser. He aceptado que mi historia termina así, triste y solitaria, como el eco de una promesa rota. Mateo es feliz, y en el fondo, ese es el único consuelo que me queda, aunque yo no sea parte de esa felicidad. El buen hombre se fue, y con él se fue la única versión de mí que valía la pena. Ahora solo soy esta mujer cansada, recordando para siempre que un error,
por pequeño que parezca, puede ser la llave que cierre para siempre la puerta del paraíso. El final de mi relato no tiene fuegos artificiales, solo la caída lenta de la tarde sobre un mar que no perdona, igual que el corazón de un hombre de honor que fue traicionado. Mateo fue mi mayor bendición y mi pérdida más absoluta, y vivir con esa dualidad es la única realidad que me queda hasta el fin de mis días.